Hola amigos y amigas de nuestra comunidad de Nueva Manera Televisión, un compartir más aquí con grandes profesionales que nos acompañan. Hoy tenemos aquí con nosotros a Miquel Samarra. Él es médico licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en deporte y nutrición, médico de referencia en el campo de la salud holística con más de 30 años de experiencia, profesional en medicina integrativa. Él es formador en meditación de Raja Yoga y uso terapéutico del sonido a través de la mántrica. Es también gerente del Centro Médico Matentor en Barcelona. Bienvenido, Miquel Samarra, a Nueva Manera Televisión. Un gusto tenerte aquí y que nos compartas todo ese conocimiento y sabiduría que llevas en todos estos largos recorridos de 30 años, ¿no? Como decíamos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y me gustaría, Miquel, introducir en el inicio de esta entrevista la meditación como parte de la vida para estar mucho mejor nosotros y para crecer más, ¿no? Bien, es uno de los instrumentos terapéuticos más necesarios, sobre todo en este momento. Siempre lo ha sido. De hecho, cuando hablamos de meditación, si lo viéramos desde una perspectiva menos enfocada a lo que es la tradición oriental, que es de donde pensamos, cuando vemos meditación pensamos en sentarnos, cantar un mantra. No, de hecho es un aspecto muy del ser humano, que es el aspecto introspectivo. Entonces la meditación es un instrumento que nos lleva hacia adentro, porque la mente y los sentidos nos llevan constantemente hacia afuera. Entonces estamos constantemente en la objetividad, y para entrar en la subjetividad necesitamos instrumentos. La meditación es uno de ellos. ¿Sí? Y la respiración, por supuesto. Bueno, es que van muy unidos. Va muy unido a la respiración con la meditación. La respiración sería lo primero, porque antes de meditar respiras. Entonces la respiración sería el vehículo al mismo tiempo que te permite, pues, que puedas meditar. Si no hay una respiración lenta, profunda, pausada, rítmica, no vas a meditar, porque la meditación tiene un aspecto, pues, que necesita de una guía, que es la respiración, que te introduce al interior. Decisiones y hábitos, doctor, ¿puede cambiar nuestra forma de vida totalmente? Bien, por supuesto, como otros aspectos, cuando los combinas entre sí, te permiten entrar en otra dimensión. Yo siempre insisto en que la salud es un patrimonio que tenemos que cuidar. En principio, y salvo excepciones, nacemos con un programa de salud y nuestra responsabilidad es cuidarlo. Entonces, pues en la alimentación, el ejercicio, la respiración, la meditación, contacto con la naturaleza, todo esto forma parte de los hábitos que precisamos para poder ser seres saludables. Y hay muchas personas, Miquel, que piensan que tienen esa genética que no se puede cambiar, y eso no es así. Bueno, hoy en día sabemos muchas cosas de la genética, sobre todo desde que hasta hace nada se pudo descifrar todo lo que es el genoma humano. Sabemos que hay una parte genética y que hay una parte epigenética. De esto ya habló hace años Bruce Lipton en su libro, y antes que esto sabíamos que existía, porque ya desde hace muchos años, siglos, que Mendel habló de la genética, del genotipo y el fenotipo. Entonces el genotipo es aquello que tú llevas en tus genes, pero después está el fenotipo o la epigenética, que es todo lo que puede modular, modificar, incluso, pues ya se está viendo que puedes llegar a modificar incluso la genética, aunque es una ciencia ficción, tendríamos esa posibilidad de hacerlo. Y por supuesto hay una cosa que ya no se discute, que es que dependiendo de la epigenética, tú puedes permitir que determinados genes se expresen o no. ¿Sí? Wow. Claro, Bueno, tú tienes... Esto lo vemos los médicos, es decir, tú tienes una genética, por ejemplo, de psoriasis, ¿no? Psoriasis es una enfermedad que tú la puedes ver en familias, y unos la expresan y otros no. Entonces, claro, ahí es donde puedes intervenir, depende de tus emociones, depende de tus pensamientos, de todos esos aspectos que no están ligados al cuerpo físico. Ahí puedes afectar al cuerpo físico. Y claro, lo que es la genética, ¿no? Todo lo que es el código genético, que se expresen o no, porque ese es otro de los temas que no tenemos en cuenta. Una cosa es el genoma, lo que se descifró, y después todo lo que está allí que no sabemos para qué sirve, ¿sí? Que le llamaron, pues, genes basura, que no tenían en cuenta, y la verdad es que todo esto es la clave
de esa parte genética, incluso es genocida. Tenemos mucho por recorrer todavía, pero mientras tanto tenemos el poder, mientras los científicos no llegan a las mismas conclusiones que llegaron los grandes sabios hace 5.000 años, pues seguimos, ¿no? Miquel, y el tema de la alimentación, el deporte y los pensamientos, ¿cuál sería, o no sé si se puede decir que hay uno más principal que otros, para tener un bienestar, una mejora con nosotros mismos? Yo te diría que todos son importantes y además ocupan su lugar, pero si a mí me preguntaran, bueno, yo diría que el ejercicio físico sería el... Si me obligaran a escoger solo uno, diría este. Ejercicio físico Sí. como prioridad. Claro, porque además eso se combina con todo, porque el ejercicio físico tú puedes estar afectando al cuerpo físico, al emocional, al mental. Hay innumerables estudios sobre esto, es decir, que solamente de los beneficios que obtienes desde el punto de vista físico, pues cardiovascular, respiratorio, por supuesto, muscular, y además se está viendo ahora que cuando estás trabajando con el músculo, con el movimiento, estás generando cambios a nivel del sistema nervioso central, por tanto es un método anti-aging, por tanto los beneficios en el campo emocional, cómo cambian los neurotransmisores, la secreción endorfínica, que son los opioides endógenos. Por supuesto, está en la base de la prevención de todas las enfermedades crónicas. Bueno, es que hay infinitos estudios cada día más del ejercicio físico. Ejercicio físico y no deporte, porque el deporte sería competitivo y el deporte como tal puede ser más insano que el sedentarismo, ¿no? Y tampoco tiene que ver nada con ir al gimnasio, ¿eh? Bueno, Doctor, es Miquel. decir, la disciplina hay que tenerla y justamente hacer ejercicio físico te va a disciplinar, te da una pauta y de alguna manera cuando tú estás modificando uno de estos elementos, los demás siguen. De tal manera que una persona que hace ejercicio físico se suele alimentar mejor, suele tener más conciencia, es decir, es un tema de tener conciencia de salud o no, ¿sabes? Entonces, todo interactúa, ¿sí? Por eso hablamos de salud integrativa, hablamos de salud integral. Es decir, ahora mismo, aunque la sociedad parece que va hacia otro lado y el sistema paradójicamente lo rechaza, ¿no? Ahora mismo es que desde hace 2 días pues salieron las plazas MIR para escoger los médicos especialistas y han quedado desiertas en Cataluña pues 98 plazas para médico de familia, médico de cabecera y otras tantas en España. Entonces han tenido que convocar otra vez. O sea, lo más necesario no lo están. Los médicos que salen piensan que no van a tener futuro ahí, porque claro, todo está estructurado en especialidades y piensas, bueno, si soy dermatólogo pues podré hacer esto, aquello, me montaré en mi clínica privada, pero la visión de la medicina general de familia, que es fundamental, esencial para estructurar un sistema de salud, no está en la sociedad todavía, es paradójico, ¿no? Y es algo que está increíble, ocurriendo. Estamos en el 2024, tendría que estar ya todo más integrado y ser más holístico. Mirar Claro, al ser humano como tú lo estás mirando, ¿no? Claro, Cuando es que viene un paciente, ¿no? Claro, es que los pacientes se desesperan porque van de un especialista al otro y cada especialista hace bien su trabajo, pero nadie ve la persona, ¿sabes? Entonces, ni ve la persona, ni su contexto familiar, cultural, laboral, y desde allí entonces mucha información se pierde. Y estamos allí, mientras estamos tratando de integrarnos, hay otra corriente que desintegra. Que no interesa, ¿no, Miquel? No sé, no puedo opinar sobre intereses particulares, pero es lo que estoy viendo ahora, ¿no? Entonces, pues hay que seguir haciendo ese esfuerzo para poder establecer una especialidad tan bella como es la medicina de familia, porque las personas más mayores te hablan de sus médicos, de tu médico de familia, formaba parte de la familia. Es decir, que tenemos una necesidad de recuperar esa visión integrativa que se ve en el médico de familia, que claro, nadie quiere ser médico de familia porque actualmente eres un burócrata. Entonces, claro, nadie quiere estar en un despacho. Ha estudiado no para estar delante de un ordenador tecleando. Pero Miquel, también es muy bien conocido, ¿no?, que el ser humano no va por separado, es decir, todo un conjunto, ¿no?, de lo que sentimos, cómo nos alimentamos, cómo nos cuidamos, ¿no? Todo eso tiene que ir integrado. Bien, pero de momento no es la corriente que prevalece. Sí, hay intentos, pero de momento en lo que es el mundo de la salud no es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando
para que esto se vaya, sobre todo yo diría que más que cambiar el sistema de salud y los médicos, que hacen lo que pueden evidentemente, es que los pacientes tomen conciencia de que le exijan al médico otras cosas, ¿sí? Porque el cambio de conciencia del paciente va a mover ese mundo tan esclerosado, vamos a decir, ¿no? Usando un término médico, tan cristalizado. Por tanto, si algo va a cambiar, yo creo que no va a cambiar desde los médicos afuera, sino que la exigencia, la conciencia que los pacientes toman de lo que es esto, pues les va a mover las cosas, así es. De hecho, el consumidor cambia el mercado y cambia lo que el empresario, quien sea, fabrica. Por tanto, el poder de cambio va a venir también de esa nueva humanidad, ¿no?, a la que hacemos referencia. Pero también la persona, Miquel, también tiene que responsabilizarse de no entregar totalmente el poder al médico, como está también ocurriendo, ¿no? Claro, que voy al médico, le entrego mi poder, mi problema y yo no hago nada. Sí, tienes que cambiar de pensamientos, cambiar de alimentación, hacer deporte como hablamos, respirar bien, ¿no? Claro. Porque si no haces todo eso tampoco te va a sanar el médico. No, o sea, el médico es una persona que ha estudiado medicina, por lo tanto es un licenciado en medicina. Es un acompañante, bien, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, por eso digo, el que toma la responsabilidad de su salud es el paciente. Y a partir de ahí se genera otra dimensión en esa relación médico-paciente. Y el propio médico, si entra en esa dimensión tan bella, lo que hace es fluir con todos sus pacientes. Y te das cuenta que evolucionas con ellos. Los pacientes que tenías hace 20 años no son los que tengo ahora. Pero yo en eso también he ido evolucionando, ¿no? No es una cosa separada. Pero ahora todo se ve desde el punto de vista de la inteligencia artificial, de los programas. Piensan, ¿vas a sustituir al médico? No, yo puedo trabajar con un programa de inteligencia artificial, que lo tengo, y me es súper útil para determinadas cuestiones que no tengo en la memoria. Pero al final el que toma la decisión soy yo, no es el programa. Claro. Y esa dimensión, a día de hoy, no hay robot que lo pueda hacer, ¿no? No se podrá sustituir. No se podrá. Entonces el médico siempre será el que tiene la última decisión en base a toda la información que tiene, porque ahí está la belleza del ser humano. Miquel, lo primero que hacemos cuando venimos a la vida, cuando nacemos, es respirar, y cuando marchamos de este plano, lo último que hacemos es expirar, ¿no? Sí. ¿Tan importante es la respiración en el ser humano? Bueno, yo diría que es lo más importante. Lo más importante. Sí, en esa metáfora que has expuesto, perfecto, ¿no? La última expiración en castellano es la expiración, y entramos en esa dimensión en el cuerpo, pues con esa primera inhalación, ¿no?, tan importante. Y después el resto de la vida nos olvidamos, está bien. Eso es el... Pero de pequeñitos sí que respiramos bien, es luego de más adultos que vamos cambiando, ¿no? Claro, es que en la respiración, ¿no?, hay muchas dimensiones. Es decir, hay una dimensión física que ahora mismo no es la que más nos interesa, porque eso es muy técnico, ¿no? Hay personas que respiran mal porque tienen un problema en el tabique nasal, lo corriges y ya está. Hay otras personas, pues, que tienen otro tipo de problemas físicos, y que eso es lo fácil de resolver, porque sencillamente la dinámica respiratoria, pues, no es correcta. Pero después está la dimensión de cómo usar la respiración para entrar en otros planos, que es lo que ahora mismo es más interesante. Entonces, lo más importante es que empezamos a respirar, pero nos desconectamos de ese hecho que se produce, pues, 20 veces por minuto, 12 veces, dependiendo de cada persona. Y la respiración, además, es una manera de ver cómo el individuo está viviendo la vida. Tú ves una persona taquipneica, es decir, que aumenta la frecuencia respiratoria, es una respiración pues que es torácica, que no es diafragmática. Bueno, eso ya te da una idea perfecta de que esa persona va a tener una situación de distrés crónico, va a tener, y ahí todas las patologías que se derivan de esto, ¿no? Ansiedad, ¿no? Claro, claro. Entonces, fíjate que cuando cambias solamente tu manera de respirar conscientemente, estás actuando sobre todo el sistema nervioso central, el sistema nervioso vegetativo, que es el autónomo, que se llama, que es el que regula, pues, el simpático y el parasimpático, lo que te activa, lo que desactiva, toda esa dimensión. Solo con la respiración ya puedes modificarla. Esto es algo que se ha visto. ¿Se sabe, Miquel, a qué edad más o menos se pierde a respirar mal? Yo creo que es una cuestión de que cuando eres un bebé, pues respiras
fisiológicamente para vivir, pero el tema yo creo que empieza sobre todo cuando el niño empieza a ser consciente o la niña empieza a ser consciente de esto. A partir de los 7 años no es un problema de respirar, es un problema de que durante los primeros 5 o 7 años la personita está interactuando con la objetividad, por eso miran, tocan, curiosean. Esto es lo normal para que a través de mente y sentidos tengan esas experiencias, pero a partir ya de los 7 años se puede empezar poco a poco a enseñar al niño a todas estas, vamos a decir, propuestas más introspectivas, entre las cuales está la respiración, y no digo la meditación, porque un niño no va a meditar, pero sí a escuchar ese silencio y a contactar con ese mundo interior que tiene también mente y sentidos. ¿Sí? O sea, hay mente y sentidos hacia afuera y hay mente y sentidos hacia adentro. Hay olfato hacia afuera, pero hay un olfato hacia adentro. Tú puedes, esos sentidos los puedes experimentar si lo instruyes. El tema es que somos una sociedad que en esas edades tan importantes, vamos a decir entre los 7 y los 21 años, ahí perdemos todo ese periodo para poder instruir a nuestros hijos o a los niños, con lo cual a partir de los 21 va a ser más difícil. Se puede hacer, pero es más difícil. Y a partir de una edad, pues casi que es imposible, ¿no? Ya es automático, ¿no? Claro, entonces, bueno, es que tenemos que volver a la pedagogía. Yo digo que el tema de la salud es más una cuestión de pedagogía que de médicos, ¿sí? Se diría que hay que reconvertir un poco el sistema para que tú acompañes al paciente, como tú decías, para que él pueda autoadministrarse, ¿sí? Le das un conocimiento. Yo por lo menos con mis pacientes lo intento y lo hago siempre. Si ellos cooperan, pues aunque sea en temas tan básicos como, por ejemplo, la micronutrición. Tú haces un buen análisis bioquímico en donde haya lo normal y cosas que no se suelen pedir, pero solo con una bioquímica bien pedida, tú, aunque el paciente no te explique nada, tú ya sabes cómo está comiendo, cómo está sintiendo, porque tú ves los parámetros bioquímicos, porque finalmente son un reflejo de lo que esa persona está viviendo. Entonces solo con eso ya le puedes dar una información y después corriges determinadas vitaminas, por ejemplo, ves cómo se está nutriendo, ves cómo está utilizando determinados micronutrientes por su estado de estrés, por ejemplo, y consume más magnesio, y consume más vitamina B12. Entonces todo esto lo corriges y la persona entra en esa dimensión. Ya te digo, estamos hablando de algo a nivel físico, es que empezamos por aquí. Qué sencillo. Claro, y tú le dices, es que tú necesitas hierro, porque estás baja de hierro. No, pero la hemoglobina me sale bien. Ya, pero es que si no tienes un depósito de hierro, todo su sistema inmune no funciona. Pero te vienen porque el pelo no está bien, porque las uñas, es decir que... Pero ellos, cuando ellos reciben esa información, pues les das la oportunidad de que ellos mantengan esos valores, no tienen que ir al médico cada vez. Es decir, que las personas que tienen interés pueden realmente autoadministrarse, autogestionarse, porque el tema de la salud empieza por allí. Y de esto se deriva entonces, claro, todo lo demás. El ahorro en sanidad no es restringiendo la venta de esto, pero no, es que no vayas al médico. O sea, si no tienes que ir al médico, pues no vas. Y entonces no tienes que tomar fármacos, ni tienes problemas con la iatrogenia medicamentosa y todo este tinglado se desmonta. Claro, pero es de sentido común. Es decir, que si tú, por ejemplo, pues lo mismo, si todos consumimos determinados alimentos que no son saludables, claro, el que lo fabrica porque hay quien que lo consume, pero si dejas de consumir esto porque llegas a otro estado de conciencia, aquel señor que quiere seguir vendiendo productos se ajustará a lo que le pides. Por tanto, ¿quién tiene el poder de cambiar? ¿Nosotros? El ser humano. Claro. Siempre. Claro. Y con la respiración que hablábamos antes, Miquel, incluso se pueden llegar a temas alterados de conciencia incluso. Imagínate la importancia que tiene respirar bien. Bueno, ya digo, es a nivel tanto físico, emocional como mental la respiración y sobre todo, comentamos la meditación, no vas a meditar nunca si de entrada tu respiración no la tienes armónica, ¿no? Es decir, que todo empieza allí. Es decir, que cualquier cosa que hagas, observa cómo estás respirando y verás tu estado de ánimo, verás cuál es tu... Y los cambios que se producen en ti. Sí, esto después lo observas. Porque hay cambios que se notan mucho, son sustanciales totalmente. Claro. O sea, si pides una cortisolemia en una analítica, tú ves la persona, si tiene el cortisol alto o no, y ves cómo está. Y lo puedes comprobar. Por ejemplo, es un marcador de estrés. Hay otros, pero este es un marcador. Es decir, incluso a través de los parámetros bioquímicos, tú puedes saber mucho de una persona. No hay que irse a
a las esferas superiores, ¿no? No hay que subir, ¿no? No, solamente hay que conectar esto, ¿no? A los médicos nos falta visión, bueno, a los médicos, al ser humano le falta esa visión global, en la cual pueda haber verticalmente la conexión entre los planos, que tú veas lo físico, lo emocional, lo mental y aún lo espiritual, que lo veas en uno. Cuando ves todo eso en uno, entonces ya estás viendo el pequeño detalle en el contexto más amplio y por tanto tienes mucho más elementos de juego. Pero ahí el propio médico tiene que estar muy alineado, ¿sí? Es decir, que el médico o el ser humano, si está alineado donde quiera que sea, la profesión aquí no juega ningún papel relevante, pero vas a captar muchísimas más cosas que no lo que te está diciendo la persona. Bueno, se sabe, ¿no?, que a nivel emocional se puede enfermar, ¿no?, perfectamente, ¿no? Bueno, es que además las emociones... y tus emociones... Eso es el campo de batalla. Es decir, que la mayoría de enfermedades que yo como médico veo no tienen origen en el cuerpo físico. Esto lo sabemos. No te podría decir el porcentaje, pero más de la mitad de las cuestiones médicas por las que consultan los pacientes no son una cuestión física, aunque lo parecen, sino que tienen un componente psíquico importante, psicoemocional, vamos a decir. Por tanto, en las emociones es donde te estás jugando tu salud. Fíjate que impacta de tal manera esa emoción, ¿no?, que luego puede ir a un órgano físico, ¿eh? Bueno, pero esto ya lo vemos. Fíjate que cuando tú estás, lo que te comentaba, si tú estás en un estrés crónico, tu cuerpo va a fabricar cortisol para adaptarse a eso. Si es de corta duración, pues fabricas catecolaminas. Cuando estás secretando oxitocina y dopamina, pues estás en un estado de paz interior y sientes amor por todo el planeta, ¿sí? Y esos son neurotransmisores, se pueden medir. Tú lo sabes, es decir, que estudios hay infinidades, estudios de la meditación y determinados impactos en la salud física, esto ya lo sabemos, lo hemos visto. Es decir, que estudios hay, pero todavía en general no está llegando al mundo de la medicina, pues llega, pero todavía estamos bastante centrados en la prescripción y el tratamiento en base a la enfermedad. Pues hay que ir poco a poco y lo que se pueda, Miquel, ir cambiando este paradigma antiguo y pasar al nuevo ya. Bueno, para estar mejor, un mundo mejor también todos y mucho más serenos, equilibrados, más felices, ¿no? Bueno, esto va a pasar tanto si queremos como si no, porque estamos dentro de un sistema, dentro de un planeta, un sistema solar y una galaxia que va a su ritmo. Entonces nos adaptamos o no y ahí está nuestra responsabilidad. Si nos adaptamos vamos a sufrir menos, si no, pues vamos a sufrir más, porque los cambios vienen más allá de lo que nosotros tengamos programado, ¿sí? Lo está pidiendo el planeta también, es que esto va acorde al planeta, va acorde con el ser humano totalmente. Entonces hay que montarse allí y por supuesto con los conocimientos que tenemos la verdad podríamos vivir como humanidad mucho mejor, ciertamente. Porque el conocimiento está en todos los ámbitos, pero no aplicamos adecuadamente, ¿sí? Estamos en la rueda del hámster y ahí le damos vueltas y vueltas y vueltas, bueno, hasta que hay un día que vamos despertando. Y en ese despertar, pues vamos a encontrar el camino, sí. Que así sea, Miquel. Sí, así es. Miquel, en tu centro aquí ubicado en Barcelona, tienes diferentes disciplinas, diferentes profesionales, ¿no?, que abogáis la salud de una forma holística, ¿no?, integrativa. Completamente, sí. ¿Qué podemos encontrar en este centro, aquí en Barcelona? Mira, el Centre Mèdic Matterhorn, que se fundó en 1994, es decir, ahora cumplimos 30 años, que es un ciclo de Saturno, es toda una dimensión, pues tenemos la medicina, la psicología y después la fisioterapia, que la trabajamos también, pero siempre desde esa visión. Entonces la parte médica, pues lo que vemos son cualquier paciente que nos llega, lo valoramos siempre desde la visión más integral e integrativa. Igual la psicología también, que no solamente se limita a la psicología cognitivo-conductual, sino también tenemos muchas técnicas en este caso y muchas ayudas que pueden acelerar el proceso para recuperar a la persona. Es decir, que podemos trabajar más en la dimensión de psicosíntesis, ¿sí? Por tanto, hoy en día hay mucha necesidad, estamos viendo esa dimensión, por ejemplo, de la psicología desbordada en todos los lugares, en todos los ámbitos. Sobre todo el desencadenante fue
esta última pandemia que vivimos. Ya íbamos un poco justitos, pero como sociedad pues se afectó mucho, y sobre todo la gente joven es la que hay que cuidar más, porque ellos son la siguiente generación, de tal manera que en ese sentido tratamos de en esa visión y en esa propuesta, pues ser un centro de ayuda para las personas que lo precisan, conectados con otros centros que también trabajan allí. Es decir, no estamos solos, lo sabemos, que esto es una red pues de personas, y bueno, pues aquí nos encontramos personas que sentimos lo mismo y que desde nuestras profesiones pues tratamos de contribuir a que la sociedad mejore. Eso es. Y personas que nos están viendo desde fuera de Cataluña, tenéis también opción de hacer tipo de servicios online también, me imagino, Ya hago ¿no, servicios Miquel? online, ya tengo algunos pacientes que son sobre todo de la península de España, ¿no? Es decir, que hoy en día muchas cosas se pueden hacer online, otras cosas no, evidentemente, porque a veces precisas del cuerpo físico para aplicar un tratamiento, pero sí que algunas personas online pues vamos trabajando, por supuesto. Y la psicología es más fácil online, actualmente hoy ya la pandemia nos puso en esta dimensión pues de las plataformas online, nos puso directo, lleno, ¿eh? ¿no? Bien, pues es una de las grandes contribuciones de la pandemia, también hay que decirlo. Es decir, que no todo es una catástrofe, sino que nos sacó de nuestra... ¿no? Nuestra zona de confort. Sí, y nos puso a trabajar también, pues aunque sea telemáticamente, pues hace mucho trabajo. Y sí, tenemos ese servicio, claro, como todo el mundo que está pues en la evolución de lo que está ocurriendo, ¿no? No estamos fuera de la corriente. Pues aquí abajo aparece la página web del Centro Médico Matterhorn. Podéis contactar con el doctor Miquel Samarra y con otros especialistas que están en el centro ayudando a tantas y tantas personas y familias, ¿por qué no? Miquel, antes de despedirnos, me gustaría si nos pudieras regalar una respiración profunda, un ejercicio, para que podamos comprobar los beneficios que aporta. Sí, ¿Sería posible esto? Claro, todo es ¿Sí? posible, ¿no? La persona tiene que estar sentada, de pie, tumbada. La persona en una posición cómoda, sobre todo, que el cuerpo físico no le demande su atención. Es decir, que si el cuerpo físico te está demandando atención porque estás incómoda, entonces no vas a hacer. Por tanto, y si estás tumbado, corres el riesgo de dormirte, con lo cual el ejercicio se pierde en el sueño. Está bien, también es una terapia, ¿no? Caes en una meditación profunda y te duermes. Pero sentado en un lugar cómodamente, la espalda más o menos recta, confortable, entonces más fácil con ojos cerrados, aunque hay técnicas con ojos abiertos que funcionan muy bien. Brahma Kumaris tiene una meditación con ojos abiertos, ellos trabajan así, es muy efectivo, pero cerramos los ojos y en el momento que cerramos los ojos conectamos con nuestra respiración. El hecho de conectar con nuestra propia respiración y enfocarnos en ella, automáticamente la respiración se aquieta. Y inspiramos profundamente a nuestro ritmo. Lo importante es enfocarnos en la inspiración, la inhalación profunda, hasta donde lleguemos, y ahí hay una corta pausa inspiratoria, en donde se produce un cambio de sentido. Y expiramos pasivamente, dejamos salir el aire. Y otra corta pausa expiratoria y volvemos al ejercicio de inspirar activamente. Al hacerlo de forma profunda, pausada, lenta, rítmicamente, podemos visualizar al mismo tiempo cómo nos llenamos de la paz, la armonía, de todos aquellos pensamientos, sentimientos que nos aportan paz. Y ese sentimiento de paz resuena con nuestra paz interior, con nuestra armonía interiores. Vemos cómo nosotros somos esa paz y esa armonía. Y ese amor que todo lo impregna. Y sentimos esto vívidamente, lo sentimos en nuestro corazón.
Y visualizamos la conexión que hay entre esa respiración y el latido cardíaco. Y vemos que los dos movimientos representan lo mismo. Que los dos movimientos nos conectan con la pulsación, que es la base de la respiración, el latido cardíaco y la vida. Todo pulsa. Y sentimos esa pulsación en nuestra columna vertebral, lo que conocemos como el eje cerebroespinal, que une la columna con toda la región encefálica, con la cabeza. Experimentamos esa luz interior, una luz que podemos visualizar en color naranja, blanco, el color que nos venga, toda esa zona de la columna y el encéfalo llenos de esa luz. Y vemos cómo somos esa luz, que lo externo apenas es el vehículo a través del cual nos manifestamos. Y vemos dónde estamos residiendo, cuál es nuestra genuina y auténtica naturaleza. Podemos incluso sentir el sonido OM, la vibración del sonido OM en toda esa región cerebroespinal. Y ese sonido con ese color asociados a esa pulsación vemos cómo se expande a través de nuestro corazón, que a través de todo el árbol vascular nos va nutriendo, no solamente de alimento y oxígeno, sino también de luz. Y llevamos esa luz a todas nuestras células, millones y millones de células que constituyen tejidos, órganos, vísceras. Y nos damos cuenta que somos seres de luz residiendo en un cuerpo físico. Y desde esa luz interior, a través del cuerpo físico, nos relacionamos con todas las demás luces que residen en el planeta. Y desde esa paz, de esa armonía que somos, nos relacionamos con la vida circundante. Aportando nuestro pequeño granito de arena para armonizar al planeta. Muchas gracias. ¡Qué maravilla! Impresionante, ¿eh? Muchas gracias, Miquel. A vosotros. No sé si quieres aportar alguna cosita más para finalizar. Sí, que la gente practique lo que sabe. Que practiquen, que no se pongan grandes metas, que empiecen por lo pequeñito, pero que sean regulares en la práctica.
La práctica del conocimiento es la clave. Que haya una constancia. Exacto. Constancia. Entonces, que sea una pequeña cosa, y aunque te tires 5 o 7 años, que sea solo eso hasta que desde allí puedas seguir. Pero tenemos demasiada prisa, somos impacientes y esto nos condena al bucle en el que nos encontramos. A mirar afuera y no hacia adentro. Bueno, Miquel, un placer que estés aquí, que hayas estado en Nueva Humanidad. Esperemos que verte en más ocasiones y seguir aprendiendo de ti. Podéis visitar de nuevo, amigos, la página web que aparece aquí en pantalla de su centro médico aquí en Barcelona, pero también trabaja de forma online él y sus compañeros, y así que si lo deseáis podéis contactar con él a través de la página web. Gracias, amigos, lo tenemos que dejar aquí, será hasta la próxima. Que la paz que nos ha dejado aquí el doctor de esta meditación fantástica os acompañe a todas y la podéis practicar tantas veces como necesitéis a través del vídeo corriéndolo. Gracias, amigos, nos vemos en la próxima. Chao.